Un saludo especial a las personas que siguen este canal. Hoy quiero conversarle un poco sobre la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, es la demencia más frecuente y generalmente puede presentarse en su forma leve, con pérdida de la memoria, confusión. Las personas empiezan a confundir los lugares. Por ir a un lugar, pues llegan a otro y así. A veces tienden a confundir los familiares. Y una cosa muy frecuente es que las personas empiezan a tener problemas para manejar el dinero y para pagar facturas. Es decir, muchas veces devuelven dinero 2 veces. Otras veces, si alguien le paga un dinero, dicen que no se lo ha pagado. Si hay problema en el manejo del dinero cuando empieza esta enfermedad, el juicio se ve comprometido y las personas generalmente pierden la espontaneidad, el sentido de iniciativa. Y este problema de la enfermedad de Alzheimer no siempre empieza con pérdida de la memoria. Muchas veces empieza con cambio del humor y de la personalidad y con ansiedad. Es decir, yo personalmente les recomiendo a toda persona que pase de 60 años y que su manera de ser empiece a cambiar, empiece a hacer cosas que no hacía antes. Hay que ponerle un poquito de cuidado porque puede ser el inicio de una enfermedad de Alzheimer, aunque todavía su memoria esté conservada. A veces lo que empieza a trastornarse es su personalidad y el humor de las personas. Esta enfermedad pues es degenerativa y hasta el momento no tenemos una cura para ella. Va avanzando a través del tiempo y a medida que avanza pues la pérdida de la memoria se hace más profunda. La gente empieza a no reconocer a sus amigos, a sus familiares, y eso es muy doloroso. Cuando un familiar o un amigo pues llega y la persona no lo reconoce. Doloroso para el familiar, ¿verdad? Y para los amigos. El lenguaje se le dificulta a medida que avanza la enfermedad. Ya tienen problemas para la lectura, para la escritura, para trabajar con números. Los pensamientos se les desorganizan. Ya la persona cuando va avanzando esta enfermedad no piensan lógicamente. Tienen incapacidad para aprender cosas nuevas, para afrontar situaciones. Muchas veces, a medida que avanza la enfermedad, se tornan inquietos, agitados, con la habilidad emocional, lloran con facilidad, deambulan por la casa. A veces estando en su casa, los pacientes dicen que quieren irse a su casa. Y eso ocurre sobre todo al final de la tarde o cuando va llegando la noche. El paciente con demencia sufre lo que se llama el síndrome crepuscular, que es cuando va cayendo la noche o la tardecita, pues empieza en ello una agitación, una inquietud de quererse ir a su casa. Empiezan a cerrar las ventanas, las puertas, etcétera. Entonces, a medida que va avanzando esta enfermedad, se presentan alucinaciones, delirio, desconfianza, paranoia. Siempre los pacientes piensan que le quieren hacer daño. Ya no se quieren beber ninguna medicina porque piensan que con el objetivo de perjudicarlo. Al final terminan perdiendo los impulsos, o sea, el control de los impulsos. Algunos toman alguna conducta ya de vestirse en momentos y en lugares no apropiados. Pueden utilizar lenguaje vulgar como parte de esta enfermedad. Y con el tiempo ya y el avance, la gente va presentando problemas motores, o sea, problemas para moverse.
dificultad para levantarse de una silla, o cuando comen duran mucho para pararse de la mesa porque se le olvida el acto de pararse. Y ya en la etapa grave de esta enfermedad, los pacientes tienen pérdida de peso, pueden tener convulsiones, generalmente terminan confinados a una silla de ruedas o a una cama, y casi siempre lo que lo lleva a un final a estos pacientes, es decir, lo que lo lleva a la muerte, es una neumonía que hacen por encamamiento. En los últimos años, cada vez más esta enfermedad se está haciendo más numerosa, es mucho más frecuente. Se estima que en Estados Unidos actualmente viven 7 millones de personas con Alzheimer, y se pronostica que para el 2050 esa cifra puede aumentar a 13 millones. Se está constituyendo esto en una preocupación para las autoridades de salud pública, porque atender a un paciente con demencia, eso significa un gasto extremadamente alto para los familiares, para el Estado, y entonces todo el mundo sufre. El que cuida a un paciente con Alzheimer, los familiares, los gastos en medicamentos, los gastos en internamiento, los gastos en terapia con el cuidador, etcétera, son bastante elevados. Y entonces, por eso, por los gastos y por lo frecuente que se está haciendo este problema, entonces se ha constituido en una preocupación para salud pública. De manera que yo les recomiendo a toda persona que pase de 50 años y se dé cuenta que su memoria empieza a fallar o que su conducta empieza a fallar, entonces debe consultar a un neurólogo. O si usted tiene un familiar y se da cuenta que está fallando mucho, que está teniendo problemas de comportamiento, entonces pues es recomendable que lo lleven a un neurólogo para hacerle diagnóstico temprano, con tiempo, y tratar de extender en lo más que se pueda ese problema. En la actualidad no hay un tratamiento curativo, pero sí nosotros los neurólogos podemos alargar el tiempo en cuanto a la progresión de esa enfermedad. Entonces, hacer de la persona, llevar a esa persona a que tenga una vida útil más extendida. Bien, espero que les sirva de algo este comentario, y cualquier sugerencia, cualquier tema que le interese que yo le platique de neurología, pues lo pueden dejar al final en este canal, pueden hacerme un comentario. Pues que la pasen bien.